Seamos bienvenidos a Salud en Acción, el programa del Ministerio de Salud del Perú que te trae lo último en la información del sector y consejos saludables para ti y tu familia. A continuación vamos con nuestros titulares. Cirugías de alta complejidad para el tratamiento de la epilepsia se vienen realizando exitosamente en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del MINSA. Un especialista del SAMU nos enseña técnicas de auxilio a una persona con crisis de epilepsia. ¿Sabes qué es el SAMU? Hoy te mostramos cómo funciona en casos de emergencia. Una nutricionista nos orienta a cómo debe alimentarse una persona en la tercera edad. Conoceremos más sobre la gastritis, un mal que alcanza cada año a más peruanos. Esto y mucho más en esta edición de Salud en Acción. Muchos pacientes con epilepsia fármaco-resistente han superado exitosamente las crisis que produce este tipo de trastorno neurológico gracias a las cirugías de alta complejidad realizadas por los especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Para mí era como que si recién había nacido mi hijo. Es otro momento el que yo estoy viviendo con él. Es un nuevo comienzo, va a ser totalmente diferente. Patricia es un ejemplo de amor maternal y de entrega por sus hijos. Luchó durante 13 años por encontrar una mejor calidad de vida para Christopher, su hijo mayor, quien padece de epilepsia, enfermedad que no le permitía tener un adecuado desarrollo. Ahora, gracias a los especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del MINSA y a sus constantes rezos, Christopher podrá volver a tener una vida normal y retomar sus actividades cotidianas. Su crisis de epilepsia empezó a la edad de 8 años. Yo no sabía que se trataba de una epilepsia porque empezó a hacer unos movimientos muy extraños que yo los asociaba a un sueño o a una pesadilla o algo parecido, ¿no? Y me mandaron a hacer un encefalograma y ahí resultó que tenía espigas epilépticas. Ese fue el primer diagnóstico que me dieron para él. Cuando yo me enteré, yo no acepté porque dije, ¿cómo que mi hijo va a tener epilepsia, no? Si mi hijo no se desmaya, porque las epilepsias que yo conocía es que un paciente se cae, tiembla, babea y lo de él era distinto, ¿no? Y un muy buen tiempo yo no aceptaba que mi hijo era epiléptico. Fue difícil porque él estaba en el colegio, dejó de estudiar. Al inicio fue leve y después fue más progresivo. Convulsionaba cada media hora, cada hora. La epilepsia es una enfermedad frecuente en nuestro país que afecta a 500.000 de personas, de los cuales el 70% reciben una medicación adecuada sin que se produzcan alteraciones graves. Mientras que del número restante, solo la mitad puede ser candidato a una cirugía de epilepsia. Las crisis epilépticas son convulsiones, episodios de inicio imprevisto y de corta duración que pueden ser desde movimientos de todo el cuerpo, un cuadro de rigidez o desconexión de la realidad por un lapso de 30 segundos hasta máximo 1 minuto aproximadamente. Existe epilepsias, la más frecuente es la del lóbulo temporal, que está ubicado en esta zona. Esta epilepsia es la más rebelde de todas y es la que mejor responde a una cirugía. Entonces, la cirugía consiste en realizar el retiro de una parte del tejido cerebral con la intención de controlar las convulsiones. El paciente que no mejora con medicamentos puede beneficiarse con cirugía de epilepsia. Para ello, pasan por un proceso de exámenes, de estudios muy detallados para identificar dónde nace el foco de epilepsia y con ello plantear un tratamiento quirúrgico. Hacemos una gran cantidad de estudios durante la operación, incluso llegamos a despertar al paciente durante la cirugía. Hacemos cirugía paciente despierto para evaluar el lenguaje. Hace 2 semanas que me han operado, ha bajado considerablemente mis crisis de lo que me daban muy seguido. Me siento mucho mejor, mucho más tranquilo y también por mis padres que se sienten felices y todo eso. Esta cirugía está dirigida a pacientes cuya epilepsia es incontrolable. Les cambia la vida en su plenitud, al punto que ya pueden dormir, trabajar y estudiar como lo hacían antes de ser víctimas de esta enfermedad. Cuando vea a una persona que sufre de crisis convulsiva, llévela a un centro especializado cercano.
¿Sabes cómo auxiliar a una persona cuando le ocurren convulsiones? Presta atención al siguiente informe porque los médicos del SAMU Minsa nos enseñan cómo actuar. El día de hoy vamos a conversar sobre qué hacer cuando tenemos pacientes con movimientos involuntarios, a lo cual le llamamos convulsiones. Se va a mostrar el paso a paso qué hacer ante estos casos. El motivo de ponerlo de costado es para que el paciente, con la saliva que está emanando, no se obstruya la vía aérea. Asimismo, lo importante de observar las manos en la cabeza para evitar que se lesione y nosotros proteger el cuerpo, ya que se puede autolesionar. Estas maniobras ustedes las pueden realizar llamando a alguien, a una persona que está en el lugar para que los apoye. Uno sujeta la cabeza, otro los brazos y otro las piernas. Y usted, con el conocimiento que tiene, puede permitir que esa persona pueda reaccionar correctamente y no golpearse más de lo debido a la convulsión. En estos casos ya no se debe colocar nada en la boca. El motivo por el cual ya no se hace esto es que puede causar un atragantamiento indebido, agravando la emergencia. Por ello, no coloquemos nada dentro de la boca. Estas acciones las puede realizar un personal entrenado como SAMU. Pero ustedes, si están en el lugar y ven este tipo de caso, también pueden realizarlo. Tienen que recordar, en ese momento, mantener la calma. Llamar al 106 SAMU Minsa y si tiene un centro de salud cercano, llévelo sin problema. Lo que va a permitir es salvar la vida de alguien que necesita de su ayuda. La ministra de Salud, Silvia Pesa, visitó esta semana las instalaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña para conocer los avances y mejoras en los servicios de atención y tratamiento para pacientes pediátricos con tuberculosis. La titular del MINSA estuvo acompañada de la congresista Luz Salgado, quien es la coordinadora del Frente Parlamentario contra la Tuberculosis del Perú. Los servicios de atención y tratamiento para pacientes pediátricos afectados con tuberculosis del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña serán modernizados gracias a las obras de acondicionamiento de su infraestructura. La ministra de Salud, Silvia Pesa, visitó el pabellón del servicio de neumología de dicho establecimiento de salud para verificar las condiciones en que se encuentra. En esta acción estuvo acompañada de la congresista Luz Salgado Rubianes, en su condición de coordinadora del Frente Parlamentario contra la Tuberculosis del Perú. Este hospital cualquiera de nosotros puede venir, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí? Nuestros sobrinos. Tenemos la responsabilidad de garantizar la salud de nuestros niños. Hoy acá como ministra yo les digo, y como siempre le he dicho a la congresista, todos estamos juntos para trabajar y poner el hombro. Y eso significa trabajar en equipo, y eso significa trabajar en redes integradas, que cuanto más pacientes identifiquemos en el primer nivel y cuanto más atendamos con mejor precisión, vamos a seguir teniendo pacientes. Trabajemos juntos por la mejor salud del país. Por su parte, la congresista Luz Salgado Rubianes destacó este importante avance que fortalece la lucha contra la tuberculosis infantil. El Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña forma parte del Plan de Intervención para la Prevención y Control de Tuberculosis en Lima Metropolitana y regiones priorizadas, Callao, Ica, La Libertad y Loreto, 2018-2020. Es momento de hacer una pausa, pero no te muevas porque más adelante sabremos cómo funciona el SAMU Minsa y cómo debe ser la alimentación en la tercera edad. Volvemos. El papiloma humano BPH es un virus de transmisión sexual muy común y contagioso que puede causar cáncer de cuello uterino y otras infecciones. Este tipo de cáncer se puede prevenir mediante la administración de 2 dosis de la vacuna contra el BPH. ¿Quiénes deben recibir la vacuna? Las niñas de 5º grado de primaria de los colegios de todo el país. Solo se requiere la presentación del consentimiento informado, firmado por alguno de los padres o apoderados. La edad ideal para vacunar a una niña es a partir de los 9 años, antes que se exponga al virus y cuando su organismo puede producir más anticuerpos. Vacuna a tu hija contra el VPH. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. Y estamos de regreso con Salud en Acción. Todos sabemos que el SAMU salva vidas, pero poco sabemos cómo funciona y cómo intervienen en casos de emergencia. Hoy conoceremos más sobre el sistema de atención móvil de urgencias, SAMU Minsa. Vamos a verlo. Los verdaderos héroes no siempre tienen superpoderes.
no se mueven a la velocidad de la luz ni son a prueba de balas. Los verdaderos héroes son de carne y hueso, personas como tú y como yo. En el Ministerio de Salud tenemos héroes anónimos que ayudan a las personas que están en riesgo, a quienes puedes llamar gratuitamente marcando el 106. Así podrán recibir auxilio de un médico SAMU solucionando una emergencia o urgencia, desde una simple caída en el interior de tu vivienda o auxiliando personas en accidentes de tránsito o víctimas de un desastre natural. Pero ¿cómo se activa el sistema de atención móvil de urgencia SAMU? La llamada se activa mediante el 106, que es una línea gratuita que ingresa a nuestra central, la cual es tomada por una operadora, la cual va a ver si es pertinente o se trata de una emergencia real. De ser el caso, va a pasar al médico regulador. El médico regulador va a encargarse de determinar y el despacho de una ambulancia. El encargado de darle seguimiento a esta ambulancia y que llegue al lugar de la emergencia es el despachador. Una vez que nuestra unidad llegue al lugar de la emergencia, el médico de la unidad va a determinar si es necesario o no el traslado de este paciente o va a tratar al paciente en el lugar o en el domicilio donde se encuentra. SAMU Minsa cuenta con 21 unidades que se encargan de atender emergencias en todo Lima. El SAMU tiene sus unidades distribuidas en diferentes zonas. Tenemos en la zona norte, que son Los Olivos, San Martín, Caraballo, Puente Piedra, Comas, el RIMAC. También tiene en la zona de Lima, que vendría a ser una unidad que está en la Cancillería, una unidad en Lince, San Miguel, Breña, La Victoria, San Borja, Salamanca. Y hacia el sur tenemos unidades también en la zona de Chorrillos, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores. ¿No? Que esas unidades están monitorizadas por un sistema de GPS que lo tenemos aquí en la central. El SAMU brinda atención las 24 horas del día. Recuerda que solo debes llamar a la línea gratuita 106 en caso de tener una emergencia o urgencia. Ya lo sabe, ante una emergencia o accidente no deje de llamar al SAMU Minsa al número 106. Esta semana el presidente de la República y la ministra de Salud supervisaron las obras de construcción del Hospital de Tingo María, mientras que en Huánuco hicieron lo propio en el Hospital Hermilio Valdizán. Ambas autoridades concluyeron sus actividades en el MUNI Ejecutivo. La culminación de las obras del nuevo Hospital de Tingo María está proyectada para noviembre de este año, pues a la fecha registra un avance del 87%. A mitad de semana, la ministra de Salud, Silvia Pesa, realizó una visita técnica para observar los trabajos del nuevo nosocomio, junto al presidente de la República, Martín Vizcarra. La obra demanda una inversión superior a los 171 millones de soles y beneficiará a más de 42.000 personas. El nuevo establecimiento asistencial contará con 160 camas, 22 consultorios médicos, 2 quirófanos y servicios de ayuda al diagnóstico. Por otro lado, durante el 9º MUNI Ejecutivo que se realizó en Huánuco, la titular de Salud se reunió con las autoridades regionales con quienes se comprometió a desarrollar un trabajo conjunto para disminuir los índices de la anemia y mortalidad materna neonatal, así como el mejoramiento de las coberturas de vacunación y fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en esa zona del país. En esa ciudad, el presidente Martín Vizcarra y la ministra Silvia Pesa visitaron el nuevo Hospital Regional Hermilio Valdizán, que presenta un avance físico del 12%. Este nosocomio será de categoría 3.1 y beneficiará a una población de 780.000 habitantes. En la tercera edad, la alimentación juega un papel crucial para controlar y mantener la salud. Hoy aprenderemos qué debemos tener en cuenta a la hora de comer y qué alimentos debemos priorizar en esta etapa de vida. Los consejos nos los trae un especialista en nutrición. Vamos a ver. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la importancia de la alimentación balanceada en el adulto mayor. Y cuando avanzamos en la edad, hay muchos nutrientes que vamos perdiendo y que es importante que nosotros los recuperemos con una alimentación que sea saludable y balanceada. Tenemos por un lado los alimentos constructores, que son alimentos ricos en proteína, alimentos normalmente de origen animal, como son por ejemplo el pescado, el pollo, el huevo, los lácteos. También tenemos algunos alimentos fuente de proteína
que son de origen vegetal, como por ejemplo las menestras, que también deben estar presentes en la alimentación del adulto mayor. Las menestras además son fuente de fibra y la fibra es muy importante para garantizar el adecuado tránsito intestinal en las personas. Por otro lado tenemos los alimentos energéticos. En este grupo de alimentos tenemos, por ejemplo, el arroz, la papa, el camote, la yuca. El otro grupo que es importante tomar en cuenta son los alimentos reguladores. Son alimentos fuentes de vitaminas, minerales y fibra. Estos son principalmente las frutas y las verduras, que pueden consumirse frescas, por ejemplo, en forma de ensaladas, fruta fresca a media mañana y a media tarde, o también cocidas, como son las ensaladas cocidas, los saltados de verduras, algunas preparaciones que incluyen fuentes proteicas y en combinación con alimentos vegetales. La hidratación es importante en la tercera edad y para eso recomendamos incluir entre 8 y 10 vasos pequeños de agua por día. Recordemos que la alimentación balanceada, la hidratación, la actividad física y venir regularmente a los controles médicos y nutricionales es importante para garantizar una buena vida en esta etapa de todos nosotros. Es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque más adelante conoceremos todo acerca de la gastritis. Volvemos. La hipertensión arterial, conocida también como presión alta, puede generar complicaciones como derrame cerebral, infarto cardíaco, insuficiencia renal, daño ocular. En el Perú, 2 de cada 10 peruanos mayores de 15 años sufren de presión alta y muchos desconocen que la tienen. Para prevenirla, realiza actividad física por 30 minutos al día y mantén un peso adecuado. Reduce el consumo de sal en tus comidas. Evita comer productos procesados como embutidos, precocidos, gaseosas, entre otros. Disminuye el consumo de grasas de origen animal. Toma 2,5 litros de agua al día. Evita el tabaco y el alcohol. Consume 5 porciones de frutas y verduras. Acude al establecimiento de salud para medir tu presión arterial. Mide tu presión y ayuda a tu corazón. Con un peso adecuado y bajo consumo de sal, previenes la hipertensión arterial. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. Regresamos nuevamente a Salud en Acción. En estos tiempos es más común hablar de la gastritis. Hoy conoceremos qué es, cuáles son sus causas, cuáles son los síntomas y cómo podemos evitarla. La gastritis es una enfermedad relativamente común, donde la mucosa gástrica, es decir, el revestimiento que cubre el estómago, está inflamado. Puede estar inflamado por diferentes motivos. Lo más común es que esté inflamado por causas alimentarias, por estrés, por algunas enfermedades asociadas y lo más importante es prevenirla y tratarla cuando sospechemos de ella. ¿Qué síntomas tiene el paciente? Característicamente el dolor en la boca del estómago, lo que los médicos llamamos epigastrio. Hay un disconfort abdominal después de comer, hay un dolor que se puede presentar con alguna condición de estrés del paciente. Las pastillas o los fármacos en general deben ser consumidos después de la comida o entre comidas, no con el estómago vacío. Hay alimentos que pueden exacerbar este dolor. En algunas ocasiones tener sobrepeso puede condicionar gastritis, puede o no estar relacionado con la edad, es indistinto. Aparte de prevenirlo con la alimentación, es necesario saber si está asociado principalmente a una infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria común relacionada con esta patología. Hay cepas de bacterias que no se pueden curar tan fácilmente y es necesario que esos pacientes sigan en seguimiento para su tratamiento y control. Si no erradicamos esta bacteria, que es tan resistente a veces, puede causarse úlceras o ya lesiones mayores en el estómago. Los alimentos que pueden estar relacionados con la gastritis básicamente son los alimentos irritantes. ¿Cuáles son los alimentos irritantes? Los alimentos ácidos, los alimentos como el café, los cítricos como la naranja, la mandarina, el tabaco por supuesto, y en general son todos los alimentos que vienen con conservante. Las gaseosas, los alimentos en lata, todo aquello inflama la mucosa gástrica y que provoca distensión abdominal. Siempre se les dice a los pacientes que el principal tratamiento es la alimentación. Ningún tratamiento en gastroenterología va bien si es que no está adosado a una dieta equilibrada, una dieta balanceada. Si a pesar de esas medidas, respetando el horario habitual de alimentación, no hay mejoría de estos síntomas, es necesario acudir al médico. Y aún así, no teniendo síntomas, está descrito que en las mujeres mayores de 35 años es necesario pasar un control endoscópico preventivo para encontrar lesiones que no sean de tipo gástrica, sino lesiones premalignas.
y en los varones a partir de los 40 años. En las últimas noticias del sector, el Ministerio de Salud dispuso la publicación del proyecto de reglamento de la Ley número 3681 que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Este proyecto estará publicado por un plazo de 90 días calendarios en el portal institucional del MINSA, con el fin de recibir sugerencias y comentarios de la ciudadanía. El Ministerio de Salud lanzará el próximo domingo 28 de mayo la Gran Jornada Nacional contra la Anemia. Esta es la primera de 6 que se realizará la última semana de cada mes durante 6 meses consecutivos. El propósito es detectar y dar tratamiento a niños menores de 3 años y madres gestantes. El Ministerio de Salud continúa distribuyendo por todo el Perú la vacuna contra la influenza a fin de prevenir esta enfermedad en niños y adultos. Las vacunas fueron repartidas a las direcciones regionales de salud. Hasta el momento se han distribuido cerca de 900.000 vacunas en todo el país. Pido por favor, todos los que viven en zonas altoandinas vayan inmediatamente a vacunarse. Las vacunas están disponibles en su establecimiento de salud. Vacunémonos todos, prevengamos la influenza y también nos podemos vacunar contra la neumonía. Tenemos nuestros hijos que pueden vacunarse no solamente contra influenza, sino contra neumonía. Con el Ministerio de Salud es absolutamente gratuita. Los invito a todos a vacunarse. Este 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y el Ministerio de Salud realizó campañas de salud y ferias informativas para concientizar a la población sobre las medidas de prevención y hábitos saludables para evitar esta enfermedad. Y eso fue todo por hoy en Salud en Acción. Gracias por acompañarnos en esta edición. Ya lo sabes, si tienes una emergencia médica, no dejes de llamar al SAMU 106. Recuerden que los consejos no reemplazan una consulta médica. Acudan al establecimiento de salud más cercano para chequearse periódicamente. Que tengan una linda semana. Gobierno del Perú. El Perú primero.